Pues vamos a hablar de los fundamentos del neuromonitoreo en el trauma de cráneo. Este, Agradeciendo inicialmente al doctor Miguel Sosa, a todo el equipo de neurointensivos de la UMAE 21, al equipo de la Sociedad de Urgencias de Nuevo León, que también nos tomaron en consideración para platicar aquí con ustedes. Pues bueno, vamos avanzando. Siguiente, por favor. Bueno, el contenido de lo que vamos hablando, la historia, introducción, fundamentos y discusión y conclusiones. Siguiente. Siguiente, por favor. Muy bien. La siguiente. Fíjense, hablando de historia, siempre a mí me gusta tomar en cuenta los patrones de la historia porque al conocerla tendremos la oportunidad de modificar el desenlace de los acontecimientos, siempre basándonos en lo que nos ha tocado vivir o en la experiencia de los otros. Voy a citar una frase de Newton. Newton decía, estamos en el punto en el que estamos, en el avance de la ciencia, porque estamos parados sobre los hombros de gigantes. Es decir, cada vez que nosotros llegamos a tener un conocimiento nuevo, fue gracias al aprendizaje de la duda que le surgió a otros y que lograron estudiarlo, confirmarlo y traspolarlo en el tiempo. Entonces, por eso siempre es bien importante la historia. Ponemos la siguiente, por favor. Una pregunta que muchas veces hacemos en el pase de visita con, ahí con jiribilla. Esta imagen que ven aquí, esta fotografía, aquí vamos a dar oportunidad si alguien sabe reconocer el lugar, que activen los micrófonos, obviamente. ¿Alguien sabe qué? ¿Dónde es ahí? Jorge Antonio puso Glasgow. Sí, es la Sí es. Universidad de Glasgow de Escocia, porque como les decía, pregunta de pase de visita con truco era, ¿quién fue Glasgow? Y hay quienes me dicen, no, pues fue un doctor, un neurocirujano, un intensivista, y de ahí se sacan cosas de la manga. Y pues no, realmente Glasgow, la escala le damos la siguiente. Glasgow es una ciudad en Escocia y eso que estamos viendo ahí es la Universidad de Glasgow. Y los doctores Graham y Bryan, Tisdale y Jennett, fueron los que se encargaron, dale a la siguiente, en el año de 1974, publican en el Lancet, una antes. Publicaron en el Lancet la escala de coma de la Universidad de Glasgow, que como hemos estado viendo desde la primera plática, sigue siendo vigente y creo que nunca va a ser sustituida como un factor de screening. Y algo importante, como dijimos, el nombre de la plática es el fundamento del neuromonitoreo. El neuromonitoreo empieza desde afuera del hospital. Los doctores Graham, Tisdale y Brian Jennett se encargaron de estudiar en los alumnos de la universidad que participaban en las clases en las academias de rugby. Vamos a darle la siguiente, por favor. Como les decía, basándonos en el monitoreo básico y general extrahospitalario. Ese es el fundamento donde empieza uno a tener que saber identificar qué va a pasarle al enfermo. Manejo clínico y observacional. Empezaron los doctores a determinar múltiples variables y consideraron al final quedarnos con tres. Y como mencionaba hace un momento, la, la historia forma parte importante y nos vamos más para atrás todavía. El triage, vamos a suponer ahorita que el Glasgow termina siendo un triage, que de hecho así se empezó a clasificar, como les decía. Le damos la siguiente. En los torneos de rugby. De hecho, actualmente en los equipos internacionales de rugby, en las credenciales,
Vienen los nombres de los jugadores y todos recordamos el rugby es un deporte que es un deporte anglosajón que tiene una mezcla entre el fútbol soccer y el fútbol americano. Tiene sus peculiaridades y una de las más importantes es que no traen protección y juegan pues de forma ruda, golpes, etcétera. Entonces, vamos a retomar eso. La clasificación comenzaba desde que los entrenadores veían que al golpearse el jugador caía y decían, bueno, pues ¿qué le hacemos? Este se puede ir a su casa, este mejor lo dejo en urgencias, este de plano ya no va a despertar, ya no me dio respuesta. Y bueno, y de ahí viene todo y viéndonos más para lo del Glasgow, perdón, yéndonos más para atrás, como les decía, la detección oportuna desde el triage o triaje, como más formalmente llamarlo con el acento francés. Viene desde ahí, desde el general Dominique Jean Larrey o Larrey, como se pronuncie, un general del ejército de Napoleón. Él era de los primeros en clasificar qué pasaba con los enfermos, no específicamente en trauma de cráneo, en general. Después, en las guerras civiles de Estados Unidos, el general Jonathan Wilson también retomó un tipo de triage para ver qué hacíamos con los pacientes. Entonces, desde aquí ya estamos monitoreando al paciente de forma clínica, de forma oportuna, de forma inicial. Vamos a darle la siguiente, por favor. Muy bien. Estadística sigue siendo un grave problema. No voy a ahondar mucho. El maestro Lubiano nos dio ahí una excelente ponencia en relación con lo que estamos aquí tratando de resumir. Sigue siendo un problema de salud pública, una de las principales causas de mortalidad y menospreciado en morbilidad, que ahorita vamos a hablar muy específicamente de eso. Una incidencia anual muy alta, en países en desarrollo aumenta y esto asociado a lo que estábamos comentando en relación a los sistemas de transporte urbano, a las a la necesidad de adquirir cualquier tipo de servicio de forma inmediata en automóviles o en motocicletas, o sobre todo en motocicletas. Y pues sigue siendo un problema. Retomo también lo dicho por el doctor, principalmente en el género masculino. Vamos a darle la siguiente. Y bueno, ya habiendo hablado de historia, datos interesantes, importantes, vamos a hablar ahora dar una introducción específicamente a los fundamentos del neuromonitoreo. Por favor, la siguiente. Hay que tomar aquí en cuenta algo que también, si alguien que ha rotado con nosotros allá en el hospital de trauma, siempre les digo, aquí el cerebro está en medio y nosotros tenemos que identificar los mecanismos de la lesión, forma o cinemática más formalmente dicho, el tiempo de accidente en que ocurrió, se intervino o no se intervino, quirúrgicamente o qué se le ha estado haciendo. El tiempo, hace unos momentos el doctor Serna nos explicó a detalle todo lo que ocurre a nivel celular dentro de las neuronas y que va a formar parte importante en el desenlace. Y otra cosa que siempre enfáticamente tenemos que tomar en cuenta como monitoreo son estos 5 pasos de identificación que yo siempre soy muy enfático en decirles. Número 1, antecedentes. Es decir, independientemente del golpe, de lo que le haya ocurrido al enfermo, ¿qué le puede ocurrir que no tenga relación directa con el golpe, que vaya a traerme una consecuencia y yo la pase inadvertida? Entonces tengo que saber que si el paciente tiene una enfermedad previa, alguna arritmia, diabetes, hipertensión, algún anticoagulante, me va a modificar el manejo y el desenlace del paciente. Y enfáticamente la siguiente es, ¿qué le pasó? Que regresamos al punto previo de los mecanismos de lesión, cómo fue el accidente y el tiempo en que ocurrió. Otra parte importante es, ¿qué le han hecho? Prehospitalario, ¿cuánto tiempo se tardó en llegar al hospital?
qué le hicieron en el servicio de urgencias o qué le han hecho quirúrgicamente. Esto traerá factores importantes en la evolución y el desenlace. Y otra que lo vemos en el pase de visita día con día, que tratamos de decir, ¿qué le estamos haciendo nosotros que va a hacer, que va a cambiar para bien o para mal la evolución del enfermo? Y la última parte de la identificación es qué nos falta hacer. Aquí en estas dos últimas es, ¿qué le estamos haciendo? Número uno, al momento, o qué le podemos hacer en este punto para que la evolución cambie, obviamente para bien. Y el qué nos falta hacer y no sesgarse y cerrarse, que también eso lo vemos mucho en los pases de visita, es, ¿qué tengo yo a la mano aquí en mi hospital? ¿Y qué podría tener a la mano si estuviera en el mejor hospital del mundo? Que como les digo, no por no tenerlo, no debo de saber que existe. ¿Y qué podría darme de información para modificar la evolución y mejorar el pronóstico del paciente? A ver, siguiente. Entonces, retomando un poco de fisiopatología, ya un poquito más lejos del zoom a la célula, vamos a dar una expansión un poquito más concreta, más simple y no molecular. Pues es una patología heterogénea, dinámica y evolutiva. Es decir, ningún enfermo va a tener el mismo desenlace ni la misma evolución, a pesar de que el accidente haya sido el mismo. Conocer que existen diversos tipos de daño y en diversos tipos de estructuras dentro del cráneo. La localización de energía mecánica en cráneo fijo, en cráneo dinámico. Es decir, si el accidente ocurrió en movimiento o no. Si fue mediante un objeto contuso o fue con un arma de fuego, que también los hemos visto. Y el tiempo desde que ocurrió el TCE, regresando a lo que platicaba el doctor Serna, todas las cascadas inflamatorias que se van a presentar, dependiendo del tiempo en el que lo hayamos detectado. Siguiente, por favor. Entonces, bien, aquí ocurre el mecanismo de lesión que escojan. Vamos a suponer aquí que estábamos en una reunión, pedimos una pizza, que afortunadamente ya quitaron esa promoción. Afortunada y desafortunadamente de los 30 minutos, que si no llegaba en 30 minutos era gratis. Eso hacía que el pobre repartidor, bajo una leyenda urbana que era que si no se la cobraban a él, salía encarrerado, con mala dinámica de conducción, de reglas de urbanismo, sin con una mala protección del cráneo, se accidentaba. Entonces ahí está, vamos a suponer que este pobre iba a entregar una pizza y pues no llegó. Acá estamos viendo la imagen de la lesión, se accidenta, se golpea la cabeza y ocurre la lesión primaria. Eso es la fase aguda. Ahí estamos viendo una imagen de un hematoma en el cráneo. Al parecer hay un hematoma epidural. Esa es la lesión primaria. Es decir, el momento que inflamó la cabeza, el cráneo y el encéfalo, el golpe. Y secundariamente, la lesión que viene. Siguiente, por favor. Entonces, concretamente, las lesiones primarias es el resultado de las fuerzas externas como consecuencia de un impacto. Es decir, hablando otra vez en francés, el madrazo que ocurrió en la cabeza y la fuerza que va a generar adentro del encéfalo. Naturaleza, intensidad, dirección, duración de las fuerzas van a determinar el patrón y la extensión del daño. Obviamente no es lo mismo ir a tanta velocidad que no ir, etcétera, etcétera. Y esto lo clasificamos a nivel macroscópico. Lo que podemos ver en una imagen, lo que podemos ver clínicamente y el inicio del comportamiento clínico a su ingreso. Estas son las lesiones primarias. Siguiente, por favor. Las lesiones secundarias, ya otra vez regresando al zoom, de adentro de una célula del encéfalo, de las neuronas, de los astrocitos, de todo el ciclo metabólico de los iones,
de los receptores excitatorios y excitotóxicos, principalmente por el glutamato, los receptores NMDA y AMPA. Todo esto va a alterar la membrana celular, va a haber fuga capilar, va a haber fuga intracelular, cambio en el circuito y en el dinamismo de los iones, mayor calcio intracelular y pues consecuentemente la cadena que estuvimos viendo hace unos momentos. Estas son las lesiones secundarias. Generarán también una producción de proteinasas, lipasas, endonucleasas que encadenan la muerte celular o la apoptosis que ya fue descrita. Entonces, bien, hasta aquí vamos, identificamos qué le ocurrió, cómo fue el mecanismo de lesión, la lesión primaria, estamos en la lesión secundaria. Vamos a la siguiente, por favor. Y bueno, aquí tenemos una imagen de un trauma de cráneo, unas contusiones hemorrágicas, sangre intraventricular y todas las variables que se van a presentar de neuromonitoreo, clínicas y no clínicas. Frecuencia cardíaca, presión arterial, presión intracraneal, presión de perfusión, la autorregulación de los flujos, etcétera, etcétera. Saturación, cambios electroencefalográficos, etcétera. Siguiente, por favor. Y miren, casualmente, importante, no tomamos en cuenta las lesiones terciarias. Algo que también yo muchas veces tomo en cuenta es, a ver, ya sabemos qué le pasó, ya sabemos qué tipo de lesión tiene, la lesión primaria, la lesión secundaria, pero las lesiones terciarias no las menospreciamos y muchas veces tienen que ver con lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer. Son complicaciones derivadas de la estancia prolongada en la terapia. Algo como regresando a los fundamentos de las revisiones, ¿qué le estamos haciendo o qué nos falta hacerle? A veces nosotros mismos generamos efectos adversos por empeñarnos en usar algún fármaco que en el momento estaba contraindicado o viceversa, o por omitir el uso de algún otro. Por ejemplo, es a veces yo lo menciono también al ver a los pacientes en la terapia. Les pongo un ejemplo. Muchos de ustedes, muchos de nosotros a lo largo de nuestro haber en el ejercicio médico, hemos recibido pacientes en urgencias que se cortando cebolla, traen una lesión en la mano, o se cayó y tuvo una lesión menor en la mano, lo suturas, lo mandan a su casa con analgésicos y antibióticos. Llegan a terapia y resulta que no les dejan ni siquiera, aún y habiéndoles abierto el cráneo, un antibiótico por largo tiempo. Hay que ser muy, muy, muy minuciosos y muy cuidadosos en qué punto dejo de solamente obedecer lo que dicen las guías, ¿no? El paciente no se accidentó en un área blanca de un hospital, los accidentes ocurren en el asfalto. Y otro que también es una cuestión importante es, yo lo tengo en terapia intensiva, intubado, a causa de un trauma de cráneo, no a causa de un problema pulmonar. Y nos vamos otra vez a tratar de siempre apegarnos a las guías y dice ahí que 6 mililitros por kilo de peso predicho y estamos ahí enfatizados. Y a las 2 horas el paciente tiene CO2 de 60, pero el pulmón tiene niveles de protección pulmonar muy, muy estrictos. Entonces hay que ser muy, muy atentos a todo esto, siempre tomar en cuenta todo lo que podemos hacer, evitar o monitorear para que no nos ocurra. Vuelve aquí otro factor como lesión terciaria, son las infecciones asociadas o no asociadas. Es decir, el paciente tenía un antecedente que me va a favorecer que se infecte o yo lo invadí de más porque pues la guía dice que yo le tengo que poner un catéter de PIC y no era necesario, se manipuló mal y se infecta. Y las otras complicaciones que no tienen que ver propiamente con el traumatismo, es decir, que son comunes en todo paciente en terapia, las miopatías, las úlceras, etcétera, etcétera, lesiones este, internas o efectos secundarios a fármacos o a hemoderivados. Siguiente, por favor.
Y otra cosa importante que me pareció muy interesante compartir es las lesiones cuaternarias. Esas ocurren ya que pasó el tiempo después de la fase inicial que a veces vemos en terapia y que tienen que ver con un intento pues, neurointerno, digamos, por tratar de reparar el daño que se ocurrió secundario al trauma. Y empieza a haber ahí una disfunción que no terminamos de entender muy bien. Se liberan un tipo de neurotrofinas, se libera proteína S100 y algunos factores desconocidos que todavía no sabemos identificar que hacen que funcione o que no funcione. Vamos a ver el siguiente, por favor. La siguiente. Ahí está. Aquí a la imagen que ponemos es un paciente que tuvo un golpecito, que a veces así dicen los familiares, que tuvo un golpecito en la cabeza, que está delicado, y así es la tomografía. Entonces, bueno, las lesiones cuaternarias, persistencia del fenómeno inflamatorio. Lo típico es ver al paciente que ingresó, tuvo su trauma, se intervino quirúrgicamente o no. Pasaron las 72 horas, le tomé una tomografía de control, lo estuve neuromonitoreando todo este tiempo con los mecanismos de neuromonitoreo que ustedes quieran. Y, y veo que empieza a despertar o que no empieza a despertar, que eso es lo interesante aquí, que vamos a ir hablando. El mecanismo, como decía, neurointerno, o sea, los mecanismos de la celularidad en el sistema nervioso en busca de querer corregir el proceso del trauma, empiezan a generar un mecanismo irregular de patrones de reparación y que terminan consecuentemente desarrollando un tipo de elementos internos, de patrones moleculares de daño, una mielina que busca regenerarse con un patrón anormal y que siguen haciendo que persista el factor proinflamatorio. Frecuentemente o asociado es una respuesta inmune aberrante y sigue habiendo autoneurotoxicidad glial. Nuestros propios mediadores de la inflamación están alterados por todos los mecanismos asociados al accidente, al golpe y a la inflamación local y que no terminamos de entender. Y pongo aquí abajo, le damos la siguiente, casos con la misma lesión, pero con diferente desenlace y viceversa. Así como la imagen que pusimos ahorita, el paciente llega y todos le hacemos exactamente lo que tenemos de hacer. Aquí puse nada más un cuadro que es ilustrativo en relación a lo que vamos a tenerle que hacer al paciente. Este, pues llega, lo inmovilizamos, estabilizamos la columna, le tomamos su tomografía, le hacemos las lesiones, perdón, le hacemos los monitoreos que corresponden. El paciente requería relajante neuromuscular, se lo ponemos. El paciente requería soluciones hiperosmolares de acuerdo con lo que yo fui midiendo y requiriendo en el punto, se lo damos. Que requirió hiperventilación porque tuvo variaciones en la PIC, lo hiperventilo para que corrija los niveles de CO2 y haya regulación en la vasoconstricción. Lo hacemos. No respondió, ya tiene craniectomía, lo necesito llevar al coma barbitúrico. Lo hacemos. Le puse los catéteres y dispositivos necesarios para monitorearlo, intraventricular, yugular, catéter de microdiálisis en caso de tenerlo, todo lo que se requiera. Lo hacemos. La ventilación mecánica en puntos y metas, ya sea con o sin lesión pulmonar, lo hacemos. Lo necesitamos transfundir porque el paciente, además de las pérdidas que tuvo, dentro del cráneo o fuera del cráneo, y queremos llevarlo a metas de oxigenación y de liberación y de entrega de hemoglobina y de factores oxigenatorios, lo hacemos y lo dejamos en la terapia intensiva con todas las metas y medidas que nosotros sabemos hacerlas. Estaba en clase. ¿Perdón? ¿Sí se escucha? Sí, 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 todo bien, Almanza. Perdón, perdón. Siguiente, por favor. Y bueno, entonces hicimos todo esto, el paciente va así. Aquí pongo un cuadro con imágenes ilustrativas de los tipos de lesiones que nos podemos topar.
Hematoma epidural, subdural, lesiones superficiales, contusiones hemorrágicas, daño cerebral extenso, daño cerebral segmentario, etcétera. Damos la siguiente, por favor. El paciente nos llega así. Regresamos al cuadro anterior, como lo mencioné, todo lo que tenemos que hacer en el punto en que sea necesario hacerlo, lo hacemos. Y el paciente evoluciona así. La siguiente. Ya lo tenemos. Todas las medidas están hechas, sus catéteres de neuromonitoreo, mini, multi, maxi, etcétera, lo que quieran. Y el paciente está así. ¿Ok? La siguiente, por favor. Le tomo la tomografía de control ya que habiendo cumplido mis metas y me encuentro una imagen así. Y el paciente, siguiente, está así. No lo pudimos avanzar. El paciente tiene un grado de daño cerebral importante, gran cantidad de daño cerebral irreversible, segmentos del encéfalo con compromiso, y el desenlace termina siendo este. Ahí lo que podemos ver apreciativamente, el paciente no lo pudimos independizar de la ventilación de forma completa, termina con traqueostomía, con sonda de nasogástrica o gastrostomía en dicho caso. Y bueno, nos toca ver esto. El siguiente. Y en el otro, en la cama de al lado, tenemos al paciente así. Mismas lesiones, misma evolución, mismas intervenciones de nuestros equipos multidisciplinarios para la atención. Y acá sí te saluda el paciente como si, ¿dónde va a ser la siguiente? No, a mí no me pasó nada. Esto es bien interesante que nos toca ver una imagen que corresponde a un desenlace o un desenlace que no corresponde a una imagen, que son las maneras, o un monitoreo que no corresponde al desenlace y viceversa. No sabemos aquí hasta qué punto. Vamos a darle al siguiente. Entonces, por eso son los fundamentos del neuromonitoreo. Todo lo que fuimos explicando, ¿en qué punto lo tenemos que ir haciendo? Siguiente, por favor. Y bueno, voy a considerar aquí esto de, se me prendió el foco. A ver, ya me llegó aquí el paciente. Siguiente. Voy a hacer alusión a una imagen. Dale la siguiente, por favor. De, de un maestro neurólogo del Instituto Nacional de Neurología que nos hacía este diagrama de, pues por algo el foco, se me prendió el foco, tiene por qué, tiene un porqué. Dale, le vamos avanzando un tantito, por favor. Para que un foco genere luz, tiene que tener cristal, conexión interna, circuitos íntegros y una fuente de energía. Vamos a darle. Cristal del foco, supongamos, es la corteza, el cráneo, la porción de protección superior. La conexión interna, le vamos dando, vamos dándole. Los circuitos internos y la fuente de energía. La conexión interna, es decir, que dentro de las estructuras internas del encéfalo no se pierda esta conexión, que mis circuitos estén íntegros, que haya flujo sanguíneo, que haya buena cantidad y buena regulación del líquido cefalorraquídeo y que el tallo, la fuente de la energía que va a producir la conexión total, esté también íntegra. Y por lo tanto tendremos la siguiente: luz. El paciente va a estar bien. Entonces, siempre tomen en cuenta esto. Vamos a darle. Si en algún punto, está bien esta, si en algún punto de los pares hartos, de la corteza, del mesencéfalo, o las partes basales del tallo, hay algo, va a pasar algo y el foco no se nos va a prender. Siempre la revisión clínica. Siempre les comento yo en los pases de visita a los alumnos que nos toca estar ahí compartiendo experiencia en las guardias. En medicina hay muchas respuestas en las preguntas más simples. El saber cómo le va a ir al paciente o el identificar algo, lo podemos saber clínicamente en gran cantidad de veces. Y no quedarnos solamente con lo que nos dijeron antes o cuál fue la
la opinión del resultado de una imagen o nada más. Siempre, siempre volver a revisarlos y considerar que en el punto más simple podemos encontrar las respuestas más complejas. Vamos a darle. Entonces, bien, así retomando como fundamento del neuromonitoreo, encontramos la lesión primaria, hay cambios en el sistema nervioso, se detecta, se interviene y pues tratamos de reducir las lesiones secundarias. Igual de este lado, y hacemos el manejo completo para evitar peores desenlaces. Siguiente. Esto es un círculo vicioso que voy aquí a hacer notar. Hay cambios en la perfusión, en el oxígeno, empieza a haber disfunción mitocondrial, perdón, como lo que vimos con el doctor Serna, aumenta la presión intracraneal, hay una difusión alterada del oxígeno, hay un aumento en el oxígeno, yo necesito oxígeno, célula neuronal, pero pues tienes fuga previa, no hay buen flujo sanguíneo y se empieza a hacer ahí un círculo vicioso. Siguiente. Entonces, nuestro objetivo con nuestro monitoreo es frenarlo al detectarlo para que este círculo se corte. Siguiente. No voy a ser muy enfático ni desglosar cada una de estas medidas de neuromonitoreo porque ya vendrá la explicación en específico de cada una. Pero bueno, yo detecto que hay un problema en el círculo vicioso que comentamos, en la detección inicial, desde el primer punto de intervención, y ahora tengo todas las medidas y mis fundamentos para, en el punto en que yo encuentre algo, que yo pueda corregir o necesite de ayuda con alguien para que me ayude a corregirlo, lo hagamos. ¿Ok? Siguiente. Igual, los cambios en el flujo cerebral, los cambios en la vasoconstricción, es nuestro objetivo detectarlos y corregirlos. Siguiente, por favor. Estos son los fundamentos. Ahora, el ultrasonido también como una medida de, de uso común que todos debemos de traer así a la mano como en algún momento, este, todos traemos un estetoscopio y yo espero que pronto se pueda traer un ultrasonido en el pase de visita como si fuera una herramienta tan simple como cargar un estetoscopio, porque nos va a dar mucha información. Entonces es esto a lo que nos referimos con los fundamentos del neuromonitoreo. Clínicamente siempre tener una intervención oportuna, siempre hacerse todas las preguntas que estuvimos comentando, conocer lo que va a ir ocurriendo y estar midiendo específica y enfáticamente en qué punto tenemos que cambiar nuestra estrategia de atención para que el paciente mejore. Siguiente. Entonces aquí está un resumen general de el paciente está teniendo un manejo efectivo neurocrítico, eh, llegó con la atención oportuna, se hicieron los estudios necesarios, se requirió el manejo multidisciplinario, entró el neuromonitoreo, los puntos de seguimiento y algo que pocas veces tomamos en cuenta, como yo quise tomar mucho enfático en las lesiones terciarias y cuaternarias y en las cuaternarias cortarlas con la rehabilitación, ¿verdad? Los pacientes muchas veces tomamos en cuenta que ya lo extubamos, ya salió del estado crítico y la condición del paciente no terminamos de seguirla y gran parte de esto nos lo va a ofrecer la rehabilitación. Entonces es un círculo complejo de medidas multidisciplinarias para su atención. Siguiente. La discusión aquí es, siguiente, por favor. Actualmente tendremos algo que prediga el pronóstico y el comportamiento de las lesiones a mediano y largo plazo. Es decir, basta con lo que tenemos al alcance hasta este momento de neuromonitoreo para saber si realmente vamos a modificar el patrón o la evolución natural de la enfermedad. Evidentemente tenemos muchas herramientas
que sí lo van a hacer, pero aún no tenemos la clave para poder predecir en qué punto el ejemplo que pusimos de la imagen, digo, era una imagen meramente ilustrativa. Obviamente ese paciente con la tomografía que vimos, pues el desenlace pues, va a ser malo, pero a veces nos sorprende que tienen unas lesiones cerebrales importantísimas y el desenlace termina siendo favorable o viceversa, que vemos una imagen muy tranquila y el paciente está mal. Entonces, actualmente tendremos algo que pueda predecirlo por completo. Yo diría que no lo tenemos aún, pero sí tenemos, la siguiente por favor, tenemos al alcance las estrategias y por ahora solamente podremos medir para intentar corregir lo que tenemos al alcance y lo que nos corresponde hacer. Entonces, no tenemos excusa de ninguna forma que si yo encuentro algo y no lo corrijo, no pueda cambiar el curso de la evolución de la enfermedad. En este punto, tecnológica, clínica y médicamente, es lo que podemos hacer. Número uno, conocer, que ya nos irán explicando a lo largo de este curso cada uno de los puntos de neuromonitoreo específico y qué debemos de hacer en cuanto encontremos variaciones de las que nos van a hablar. Eso es lo que nos va a tocar a nosotros hacer para que el paciente le vaya bien. No podemos predecir el futuro, eso es algo que hablamos muchas veces con los familiares, es una duda muy común, muy genuina. El enfermo, no sé cómo es, yo puedo decirle al familiar cómo está el enfermo y siempre me pregunta, ¿y qué esperanzas me da? ¿O usted qué cree que siga? Y siempre una respuesta es, el tiempo nos lo irá diciendo, pero por parte nuestra, comunidad de cuidados intensivos de neurocrítico, es lo que nos tenía que hacer, perdón, lo que nos tocaba hacer, lo hemos hecho hasta el momento. Las medidas de manejo las estamos haciendo completas. Ya lo demás nos lo irá diciendo el tiempo, que esa es la gran interrogante. Siguiente, por favor. Entonces, y ya para concluir, este, importante es el reconocimiento de la evolución y las lesiones. Regresar a lo básico siempre, les digo, desde el punto en que llega a urgencias, desde que llega a terapia, desde el primer momento, yo tengo que saber explorarlo, identificar algo que no me pueda dar incluso un aparato. Yo me voy a apoyar de un aparato para tratar de llegar más allá de lo que yo pueda ver. Conocer que existen lesiones terciarias y cuaternarias y saber que tenemos todos una tarea antes de que lleguen las lesiones terciarias. Tratar de frenar en el punto máximo, en el punto más temprano, que las lesiones no estén en un punto de no regresión. Unificar el monitoreo multimodal y considerar, como siempre les digo, si yo no lo tengo, lo pido. Y si yo no lo sé, lo pregunto. Y si yo no tengo con quién apoyarme, pues busco con quién hacerlo. Nunca está de más. Y siempre en el pase de visita cuestionarnos qué nos falta, qué es lo importante aquí. Siguiente, por favor.